Bueno, un último apunte sobre este campo que abrimos y que vamos a seguir trabajando a lo largo de toda la materia por distintos tramos, por distintas aristas, que es este campo que es el vínculo educativo, que es un campo en donde se juega el deseo de enseñar y el deseo de aprender, y que el deseo de aprender está muy en relación al deseo de enseñar, no únicamente, porque cada quien, ya sea un docente, ya sea un estudiante, viene con lo suyo quiero decir, en cuanto a la dimensión subjetiva, hasta aquí vimos la cuestión de la tramitación de lo pulsional, a la que estamos sometidas y sometidos todos, todas, todos y todes. Eh, y también vimos eh, la dialéctica del deseo. Ahora bien, me voy a detener en algunas cuestiones que planteamos ya, ¿no? Porque esta clase que estoy ahora compartiendo en realidad es un apoyo más para la lectura de la clase, para una relectura, perdón, del texto de Moyano. Entonces me quiero detener en algo que plantea Moyano respecto de la gente, ¿no? De la gente. Cuando yo planteaba antes que lo que está en juego es ese no saber, esa docta ignorancia respecto de qué podrá interesar al sujeto y no sancionar, no les interesa nada, son apáticos, ¿no? Esas cristalizaciones de significado que no son significantes, porque el significante siempre es abierto y admite muchas significaciones posibles, diferentes. Cuando cristalizamos con un significado, es, eh, es apático, es violento. Cualquiera de esos significados cierran y no abren como si lo hace una vertiente significante que en realidad el significado se va ubicando en la relación entre significante y significante, es decir, eh, está en la cárcel, eh, cárcel, un significante, chorro, otro significante, ¿sí? Entonces, ahí, si la relación queda solidificada ahí, no hay chance de que se mueva a otra cosa. Entonces, si cárcel es un significante abierto y chorro es otro significante abierto, en ese vacío, yo puedo ofrecer otras cosas que hagan que esa relación pueda ir variando, ¿no? Como ocurrió en el caso de César González. ¿eh? No siempre tenemos éxito y los mejores resultados, pero es una apuesta. Y como toda apuesta, uno puede ganar o puede perder, o más o menos, un poco y un poco. Pero el asunto es la apuesta. Y tanto la apuesta como esta suposición de que al otro puede llegar a interesarle algo de lo que a mí me interesa, y de esa manera abrir el circuito del deseo de aprender, lo que se juega allí, va a decir Moyano, es la confianza. Y en este punto me voy a detener un poquito, que es, creo que la confianza puede ser una confianza basada en el pasado. Yo confío en él, en ella, en vos, porque yo ya sé cómo actúa. ¿eh? Esa es una confianza basada en el pasado. Ahora, la confianza en este campo deseante, que es el vínculo educativo, que puede llegar a convertirse el vínculo educativo, es una confianza a futuro, no es una confianza basada en el pasado. Es la formulación, por ejemplo, yo confío en que vos vas a poder, ahora no alcanza con decir yo confío en vos, sino que hay algo para hacer con eso y ahí de nuevo está el objeto. Este objeto que, como dice Moyano,
tiene que ser un objeto vivificante. Él plantea como algunas condiciones de un objeto que yo podría hoy retomarlo en estos términos. Tiene que ser un objeto que tenga por un lado tenga una relación con el deseo de quien lo transmite, de quien lo lleva, ¿sí? Pero también tiene que ser un objeto que brille, que tenga algún encanto, que tenga algún encanto. Y a veces ese encanto se lo agrega uno, porque bueno, muchas veces nos plantean los profes, bueno, pero la célula, ¿cómo hago para? Bueno, hay que encontrarle la vuelta al brillo, y muchas veces el brillo está en relación con aquello que pueda tocar algo del sujeto, algo de esa vertiente pulsional que pueda devenir causa de deseo. Eh, Esto en relación a la gente de la educación, al vacío y al objeto que sería el objeto de la cultura en este campo que es el vínculo educativo. Y del lado del sujeto voy a volver sobre algo que ya adelanté, que es la cuestión del consentimiento. Hay una compañera que hace una entrada en el foro y se pregunta, ¿cómo es esto de que el agente tiene que dar su consentimiento también? El consentimiento es a esto que les estoy planteando, es dar su consentimiento a generar un interés, a ubicarse en una docta ignorancia, a también generar un propio vacío respecto de una incógnita, respecto un enigma, que es lo que nosotros les planteamos a ustedes en las escenas, que sean enigmáticas, porque si no son enigmáticas, no mueven la causa de querer saber, de querer entender, de querer comprender qué pasó allí, de qué se trata eso que pasó allí, ¿no es cierto? Como ustedes empezaron a ensayar con la escena que nos ofrece César González, ¿sí? Entonces, la cuestión del consentimiento no es lo mismo que del lado del sujeto, no es lo mismo que la obediencia. Se puede obedecer, pero se puede no consentir subjetivamente. Entonces, la obediencia puede ser yo me someto al otro y hago las tareas. ¿m? Me someto al otro y hago las tareas. Pero esto no implica necesariamente que ahí yo voy a sentirme involucrado, subjetivamente. Y el consentimiento se verifica por los efectos, no es una declamación. Cuando alguien se entusiasmó, dejó de dormirse cuando se dormía siempre, armó una pregunta, dijo algo, abrió los ojos, dijo, abrió la boca, ¿no? Se verifica el consentimiento subjetivo, no es una declamación, se verifica por los efectos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es adelantar de qué se va a tratar la próxima clase y adelantarles algo respecto de las lecturas que van a tener que hacer. Hay dos textos. Uno es de Laura Kiel, que lleva el título de Sin límites a limitados, porque ahí vamos a empezar a trabajar algo que ya adelantamos con la cuestión de la norma y la pulsión y demás, y ahora lo vamos a plantear en términos de la relación entre ley y deseo. ¿Qué relación hay entre ley y deseo? Que sería en la diferencia entre obediencia y consentimiento está esa relación entre ley y deseo. Ese va a ser el texto de Laura Kiel, donde va a plantear ella una pregunta. ¿De qué se trata? ¿De que no tienen límites? ¿O que están limitados respecto de qué? Les dejo abierta esa pregunta. El otro texto es de Eveticio, que se llama El dilema de las instituciones, segregación o invención. Y ahí ella trabaja una idea bien interesante que tiene que ver con la clase de hoy, que es la diferencia entre vacío y vaciamiento. Adelanto algo relacionándolo con esto. El vacío está acá y el vacío es causa, causa de deseo, puede ser causa de deseo, no es fija, no es matemático.
Y el vaciamiento puede ser aquí cuando esto no está, se cierra la base y hay un vaciamiento ¿de qué? De la cultura, de ese objeto que la subjetividad necesita para poder ligarse, para poder engancharse. Bueno, dejo aquí la clase de hoy, la cerramos aquí y nos reencontramos el lunes próximo con esta cuarta clase que va a tratar sobre la relación entre ley y deseo, vacío, vaciamiento, segregación o invención, ¿sí? Y nos seguimos encontrando también en el foro. Bueno, que tengan una muy buena semana, ¿eh? La mejor que podamos. Hay que inventar.